evidentemente hay que tener una estrategia intencionada de que todo lo que nosotros produzcamos llegue a la ciudadanía. La idea es democratizar el conocimiento. A mí me emocionó mucho hace un par de semanas que estaba en un webinar y una señora me dice, mire, yo soy dueña de casa y por primera vez me doy cuenta que los científicos sirven. Eso para mí fue una señal de que efectivamente ese es el camino correcto. Tenemos que democratizar el conocimiento, tenemos que hacer carne esta idea de que el conocimiento es un bien público, pero necesitamos apoyo para hacerlo. ¿Cómo aterrizamos nuestro conocimiento científico para que le llegue a cualquier persona? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Muy bienvenidos a todas y todas. Gracias por acompañarnos en el nuevo capítulo de nuestro programa Café Científico UFRO por las pantallas de UFRO Medios. Soy Antonieta Silva, académica del Departamento de Ciencias Físicas y los he estado acompañando a través de esta temporada. Hoy día tenemos una gran invitada, académica de nuestra universidad, investigadora, y ella trabaja en el uso de hormigón reciclado. Así que hoy día vamos a aprender acerca de cómo revalorizar estos residuos de la construcción que uno igual no se imagina y que están en muchas partes. O sea, uno camina y los ve residuos de este tipo, no sabe dónde dejarlos, entonces ahí ella nos va a contar cómo poder reciclar este producto. Antes de empezar, de lleno al tema, les recordamos que estamos por las pantallas de UFRO Medios, el canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur, la señal online de ufromedios.cl y sus redes sociales, y también por las redes sociales del Café Científico, que son su Instagram y Facebook, que son cafecientifico.ufro. Entonces, ya para entrar de lleno a este tema, vamos a ver una breve introducción y nos vemos en un ratito más junto con Viviana. Cuando pensamos en reciclaje y reutilización de residuos, siempre nos imaginamos el plástico, las latas y el papel. ¿Pero sabías que los residuos de la construcción también se pueden reutilizar? En nuestro país existe alrededor de 7,5 millones de toneladas de residuos de la construcción y dentro de esta clase de residuos la presencia de hormigón varía entre un 30 a un 45% dependiendo del tipo de construcción que sea. Es por esto que existen aproximadamente 3 millones de toneladas de áridos que se podrían reciclar, lo cual ayudaría a la economía sostenible y circular. Estos áridos reciclados provienen de la trituración de un hormigón endurecido, por tanto la calidad de los áridos dependerá mucho de las propiedades originales del hormigón. Pero para el uso de estos materiales reciclados se requiere de la actualización de las normativas chilenas, para poder incorporar las tecnologías que permiten darle una nueva vida a estos materiales. Es necesario que se promueva y potencie el sector del reciclado y reutilización de residuos de la construcción y demolición como un sector de futuro dentro del ámbito de la construcción, y que beneficiará al sector mejorando costes, promoviendo el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, una mayor eficiencia, reducción de la sobreexplotación de recursos, mejora del medio ambiente y por tanto de la calidad de vida. De cómo se genera este material reciclado, dónde se puede utilizar y la actualidad de las normas estaremos conversando en nuestro programa de hoy. Y tal como les comentábamos en la primera parte, tenemos una gran invitada aquí de la casa. Nos acompaña Viviana Letelier González. Ella es doctora en Ingeniería de Materiales de Aguas y del Terreno. Es experta en el área de la utilización de áridos reciclados, investigadora académica y directora del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de nuestra universidad. Así que muy buenas tardes, bienvenida Viviana a nuestro programa.
Buenas tardes, Antonieta. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Es realmente un honor para mí estar aquí hoy día. Sí, me gusta porque tenemos investigadoras aquí que nos acompañan en el programa. Es bueno potenciar porque así las niñas y jóvenes que nos están mirando también ven en todas las áreas en las que se pueden desempeñar. Nos movemos en un mundo de muchos varones, así que siempre es importante potenciar a todas las colegas aquí. Si no, mira, fíjate que en este tema de que vamos a tratar hoy día un poquito de la revalorización de residuos, todo lo que es sustentabilidad, habemos muchísimas mujeres digamos, avanzando y ayudando un poquito a que vayamos avanzando también a nivel país. Es como muy motivante ver que sacamos mucho de la cara y que nos motivamos un montón con el tema del cambio climático, sustentabilidad, disminución de impacto ambiental, así que aquí estamos. Qué bueno que sean más mujeres ahí presentes en todo esto. Y Viviana, sabemos que cada vez que construimos alguna cosa tenemos ahí estos residuos, ¿cierto? También sabemos que es importante reciclarlo. ¿Y qué los motiva y cómo afecta esto a la industria del hormigón? ¿Por qué es bueno reciclarlo? ¿Cómo lo hacen? Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Sí, mira. Hasta el momento nosotros nos estamos haciendo cargo o tratando de aportar, digamos, en un área importante que se llama los residuos de la construcción y demolición. Si uno sitúa los residuos de la construcción y demolición, estamos hablando de aproximadamente un 35-40% de los residuos totales generados a nivel país y a nivel mundial. Entonces, y dentro de estos residuos, digamos que una de las industrias, la construcción es una de las industrias que más residuos genera a nivel mundial. Si dentro de estos residuos nosotros nos damos cuenta además que el hormigón por su parte es uno de los materiales más utilizados a nivel mundial, nosotros a nivel científico hablamos de que el hormigón es el segundo material más utilizado después del agua. O sea, imagina la cantidad cantidad de hormigón que hay dando vuelta a nivel mundial. Entonces, tenemos por una parte este hormigón que se ocupa en grandes cantidades, tenemos por otra parte estos residuos de la construcción y demolición, que son uno de los más importantes dentro de los generadores de residuos, pero resulta que el mismo hormigón es capaz de alguna forma de incorporar dentro de sí ciertos residuos para su revalorización. Entonces, pese a que el hormigón también es uno de los que colabora mucho con estos residuos, también es capaz de absorber una parte de sus mismos residuos que cuando se saben trabajar, digamos, se pueden lograr como o beneficios en el hormigón o al menos mantener y no tener pérdidas en comportamiento mecánico y de físicos, que es lo que nos interesa a nosotros también desde el punto de vista de la ingeniería, digamos. O sea, es impactante la cantidad, el porcentaje que es el número que forma. O sea, un tercio de toda la basura, por decirlo, del planeta es hormigón. Sí, no tan así. Mira, un tercio de todos los residuos es hormigón, ladrillos, pétreos generales, cerámicos, vidrio, pero todo proveniente de los residuos de la construcción y demolición. Porque si tú vas por la calle o si tú te vas de viaje, por ejemplo, seguro que te vas a encontrar de aquí a Santiago por lo menos con 4 o 5 microbasurales y siempre vaya a ver hormigón. O sea, es una cuestión de que uno se pasea en cualquier parte y vaya a ver que están demoliendo veredas, que están demoliendo pavimentos, que están demoliendo edificios. Entonces es un residuo que realmente es muy abundante. Claro, o sea, cualquiera hace una construcción o algo como dice y queda así como, ¿qué hago con estos desechos? Porque no son reciclables de forma fácil, ahí nos vas a contar tú cómo se puede hacer, ¿cierto? Pero no es algo que la gente en su casa pueda separar como cuando uno separa vegetales quizás de los plásticos, de los aluminios, de alguna cosa. Entonces es como un problema que igual se genera uno porque los deja en la casa, después o se los pasa a alguien o busca un lugar donde dejarlos que sea permitido, pero esos lugares también son escasos. Entonces, qué bueno que existan estas otras alternativas para ello. Pero este uso todavía entramos como a hablar de cómo se forma. Si nos puedes contar ahí cómo reciclan este hormigón, cómo lo revalorizan.
Mira, hay un primer punto súper importante. Nosotros a nivel nacional estamos todavía recién empezando con lo que pudiese ser el mercado de la revalorización de residuos de la construcción y demolición, y en específico del hormigón. Creo que cada vez se va a ir dando más, cada vez más empresas se están dando, bueno, constructores principalmente se están dando cuenta de la importancia de la separación de sus residuos, porque más separado están en el origen, mejor lo puedes tú reutilizar. O sea, mejor puedes darle una reutilización. ¿Qué es lo que se hace para reutilizar este hormigón? Lo que es una práctica bien tradicional, es prácticamente lo mismo que el chancado de áridos naturales. Pasan por un sistema de chancado, en general una chancadora primaria y una secundaria, a veces hay una terciaria, pero es simplemente tomar el árido que ya está limpio, o el hormigón, perdón, el residuo de hormigón que ya está de alguna forma que se le ha liberado de sus armaduras que pueda tener, o restos de cerámica o restos de yeso, se le pasa por esta chancadora primaria, después por la secundaria y terciaria, y ya tienes tus áridos reciclados como para poder utilizar en distintos ámbitos dentro de la misma construcción. Y estos áridos que reciclan de alguna forma, ¿cierto? Los vuelves a revalorizar. ¿Tienen alguna restricción de uso? Por ejemplo, si tú los ocupas por primera vez, a lo mejor puedes generar un edificio de 20 pisos, pero si después ocupas el árido que es reciclado, puedes hacer, no sé, construcciones de 2 pisos. O sea, en mi desconocimiento pregunto, ¿existen restricciones de usarlo? Sí, absolutamente. El árido reciclado, al ser reciclado, prácticamente tiene, cuando te voy a hacer una descripción bien básica a nivel de ingeniería, digamos. Agua más cemento es pasta de cemento. Agua, cemento y arena es mortero, ¿no? Cuando uno a veces como le echa los estucados o cosas así. Agua, cemento, arena y grava, que le llamamos nosotros, lo que conocemos como piedra, eso es hormigón, ¿ya? El árido reciclado, que es un árido natural que tiene en su superficie mucho mortero adherido, o sea, esta mezcla de agua, cemento y arena fina. Y ese mortero que tiene adherido es de alguna forma la debilidad del árido reciclado. Entonces, ¿qué le pasa al árido? Que si es que, dependiendo de cuánta cantidad tenga de ese mortero, va a ser mejor o peor, y además dependiendo de dónde venga. Entonces, sí, el mortero adherido prácticamente es la debilidad del árido. Si el mortero viene de un hormigón de alta resistencia, entonces vamos a tener más o menos un árido de buena calidad. Si el mortero viene de un hormigón de baja resistencia, supongamos hormigones pobres que tienen en general 5 megapascales de resistencia a la compresión, 5, 10 por ahí, voy a obtener un árido de baja calidad. Como es difícil finalmente poder en la práctica, cuando en las plantas de reciclaje poder segregar, o sea, poder decir este es de buena calidad, este es de mala calidad, uno después de poder observar el árido lo sabe, pero se requiere mucha experiencia previa, ¿no? Como para poder llegar a esta conclusión. Entonces, claro, la normativa que lo que hace es restringir. Dice, tú usa este árido reciclado, pero úsalo hasta este porcentaje. Y dependiendo de la normativa, porque hay distintas, no sé, pues hay también distintos procesos de chancado que pudiesen permitir obtener un árido mejor o peor, o hay distintos procesos para mejorar el árido. Dependiendo de eso, hay normativas mucho más avanzadas, no sé, por ejemplo, Japón, que te permite hasta un 100% de la utilización de árido reciclado, pero porque además te dice este árido tiene que ser de muy buena calidad. U otras normativas, que son la mayoría, que te dicen, mira, utiliza este árido entre un 20-25% de reemplazo, pero tampoco para hormigones que sean de muy alta calidad, o sea, para hormigones de mucha, digamos, que necesiten mucha resistencia. Pero estamos hablando siempre de una gama de hormigones que es la de resistencia media, que es muy amplia, o sea, que tú puedes utilizar en muchísimos edificios, en muchísimos, no sé, pues ya todos los hormigones no estructurales te entran, que tú podrías utilizar ellos reciclados sin problema. Después están los hormigones estructurales, pero que no requieren grandes, como tú me decías, a lo mejor edificios, no sé, pues hasta 5 pisos, por ejemplo. Cualquier elemento que no me requiera demasiada resistencia, y ojo que estamos dejando fuera solamente una porción muy pequeñita. O sea, estamos hablando ya de rascacielos, edificios muy grandes o que tengan demasiado, se les requiere mucho esfuerzo.
pero digamos que la gama en donde tú puedes utilizar estos áridos reciclados en forma limitada y controlada es altísima. O sea, igual aquí hay como una ganada de dos partes también, porque tenemos el hecho de que vamos a reutilizar este hormigón que está dejando la construcción, ¿cierto? Lo mueles y lo vuelves a hacer un árido, y además estás bajando también el consumo de áridos naturales, que sabemos que también es otra industria muy, muy grande y que hay lugares que afecta enormemente. O sea, hay partes donde dunas han desaparecido por el uso de este árido. Sí, mira, aunque no lo creas, inicialmente siempre se habla de esta disminución de uso de recursos naturales, y uno dice, bueno, pero es que Chile, mira cuánto recurso natural tenemos, pero es que increíblemente ya en Chile comenzamos a tener ciertas comunas con problemas de escasez de árido. Entonces, en ese aspecto, la utilización de árido reciclado viene también como una alternativa para disminuir el consumo, como tú decías, para disminuir el volumen de los residuos en vertederos, porque acá tampoco es que pero hay lugares donde se han tenido que cerrar vertederos porque ya se llegó a su máximo de ciclo de vida. Con esto vas todo el rato recirculando, ¿no? Porque pese a que es el máximo porcentaje en volumen, digamos, de los residuos del hormigón, pero si lo estás reutilizando, le estás alargando la vida útil también a los vertederos. O sea, es como, hay ganadas de varios puntos de vista. Que es una problemática que tenemos aquí en nuestra ciudad. El vertedero había llegado a su límite, ¿cierto? Estaba mandando la basura a otro lado, tenían que estar, que también es otras investigaciones de cómo poder reutilizar o volver a la vida este vertedero, ¿cierto? También viendo todas estas aguas que entran entre medio. Entonces, afecta en muchas áreas. O sea, no es solo que vaya a afectar la construcción misma, sino que también, como decías tú, el uso de estos recursos naturales que no son infinitos. Y esta idea de valorizar, tú ya lo fuiste diciendo, nos fuiste contando. ¿Qué países sí están utilizando? Nombraste Japón, nombraste algunos otros países, pero ¿lo ocupan en cifras bastante amplias o no? Y en nuestro país, ¿se utiliza o está solo en esta etapa de investigación el uso de este árido reciclado? Mira, hay países que están súper avanzados en esto. Nosotros estamos súper atrasados en normativa con respecto a esto. Yo comencé con los estudios de árido reciclado cuando hice mi tesis, estamos hablando del 2009, y ya en esos instantes, yo estaba haciendo mi tesis en Italia, ya en esos instantes ya había normativa en Italia para utilizar los áridos reciclados, y en España también, en Portugal, en Japón, como te dije, en Bélgica. O sea, estamos hablando de la mayoría de los países europeos que están. Sé que ahora también tenemos algo cercano, o sea, una normativa que también es restrictiva, pero ya está en Colombia, también hay en Brasil. En Chile estamos al casi. Estamos finalmente, después de todos estos años, se está en este momento discutiendo la normativa para la utilización, que no solo de áridos reciclados, sino que es la normativa para áridos, para hormigones y morteros en general. Y por primera vez se está entonces incorporando dentro de las cláusulas la posibilidad de usar un porcentaje bien acotado de árido reciclado, pero que ya es un comienzo. Yo he estado participando justamente por el tema de los áridos reciclados como representante un poco de la academia y de las investigaciones que se están haciendo en esta área. Llevamos más o menos 3 años en esto. Esperamos ver las luces ya a final de año, principio del próximo año. Okay, bueno, finalmente vamos a tener esta normativa a nivel nacional, que lo que va a permitir es incorporar en porcentajes bien limitados la cantidad de áridos reciclados que se utilicen, a diferencia de las normativas extranjeras, por ejemplo, pero ya es un paso. Y ya nosotros son 3 años que hemos estado trabajando en esta normativa, o sea, yo estoy participando como miembro de la academia específicamente por el tema de los áridos reciclados, y hemos estado haciendo como la intención no ha sido fácil, pero ya va a quedar al menos que se puedan utilizar al menos un porcentaje en hormigones. Después queda toda la intención internacionalmente, donde más se utilizan más que en hormigones es para base y subbase de carretera. Si yo te puse el ejemplo que, por ejemplo, en hormigones se podía utilizar hasta un 20% más o menos a nivel, uno de los valores como más
más conocidos internacionalmente, 20-30%, como base y subbase se pudiese utilizar hasta un 100%. Entonces, pero ahí es otro el impulso que tenemos que hacer desde la academia, porque de ahí es a través de vialidad, el manual de carreteras, que ellos puedan autorizar, digamos, la utilización de estos áridos también, y también estamos ya trabajando en eso. De ahí yo me parece que te voy a contar también un poquito los proyectos en los que estamos, y ahí en uno de esos es que estamos esperando también desde que la parte como para uso como base o subbase, también poder impulsarla un poco también desde la academia. Y Viviana, esta es una pregunta así como que me salta aquí, porque ya, yo tenía un trozo de hormigón o algo, lo muelo, lo vuelvo a ocupar, y después eso lo puedo volver a moler y volverlo a ocupar. Sí, justo hoy día estuve hablando de eso. Yo hago un curso de hormigones sostenibles y estábamos justamente hablando de este tema. Si hay estudios efectivamente sobre la reciclabilidad de este árido reciclado. Se puede. Lo que pasa es que cada vez va perdiendo más propiedades. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se pudiese hacer? Que nosotros hemos trabajado mucho acá dentro de la universidad con este tema, es hacerle tratamientos de mejora. Y esos tratamientos de mejora en práctica son tratar de disminuir un poco más el mortero adherido. Y ojo, que nosotros tratamos de que ese mortero adherido no sea un residuo, sino que lo reutilizamos en otra cosa. Pero hay prácticas en que tú le puedes hacer, por ejemplo, no sé, por autoabrasión, de que los áridos vayan perdiendo un poquito de este mortero, y con eso vas tratando de evitar porque después te va quedando como una capa sobre otra, no sé si es como una mezcla de morteros, y va afectándote, pero existe el conocimiento como para poder de alguna forma garantizar de que esto sí se pueda seguir reciclando, y trate de que las pérdidas sean pérdidas controladas, como le llamamos nosotros. Ya, y una última pregunta con respecto a este tema, antes de entrar ya a lo que trabajas tú en específico y todo. Los costos de esto es muy caro. Por ejemplo, si una empresa constructora dijera, ya, yo ahora sí quiero ser más sustentable, ¿cierto? Quiero apoyar esto, voy a empezar a utilizar los áridos reciclados. ¿Lo puede hacer una empresa o todavía los hacen como solo en las universidades? ¿Venden equipos que ellos puedan utilizar? ¿Cómo es ese proceso? Mira, Antonieta, en la realidad internacional, la realidad nacional todavía es difícil de saber, porque tenemos 2 plantas de reciclaje en este momento autorizadas a nivel nacional y están centralizadas en Santiago. No en Santiago, en la 5ª región y en la región metropolitana, pero en el centro. A nivel nacional, los áridos, estas plantas que existen en la región central, digamos, están una ubicada en Viña del Mar y la otra ubicada en Santiago, tienen un valor prácticamente igual que el árido natural o un poco más barato que el árido natural. Pero la experiencia internacional te dice que los áridos reciclados son entre un 35 y un 50% más económicos que los áridos naturales. Esto porque en general necesitan menos energía para el impacto, o sea, se rompen más fácilmente, ¿no? El equipamiento que se requiere es el mismo que para poder chancar áridos naturales. Entonces, una empresa que tenga el equipamiento para áridos naturales también pudiese hacer chancado de áridos reciclados. Entonces, como costo, de hecho, es una de las formas. Por ejemplo, hay en este momento ciertas empresas interesadas, sobre todo las empresas del área del hormigón, que ellos lo quieren utilizar árido reciclado por una parte por sustentabilidad, pero además porque es una economía en costo para ellos, porque ellos reciben mucho hormigón de retorno. Entonces pueden recuperar ese árido y volver a utilizarlo. Entonces hay un tema costos, digamos, que es interesante de ir evaluando. Claro, o sea, la mayoría de las cosas al principio siempre son un poco más caras debido a que muy pocas personas lo están ocupando, pero me imagino que una vez que ya se estabilice esto y que varias empresas se empiecen a hacer cargo también de sus residuos, van a ver que pueden economizar por este otro lado, ¿cierto? Ya comprando este hormigón reciclado de sus propios residuos. Sí, no, sí, de hecho eso es lo que se está, o al menos las empresas como más grandes que están interesadas en esto, es por eso, porque también pueden economizar.
Claro. Vamos a seguir conversando con Viviana, así que les pedimos que nos esperen un minutito para una breve pausa comercial y ya volvemos aquí a nuestro café científico de la Universidad de la Frontera. Porque nos movilizan las personas y su calidad de vida. Asumimos un compromiso hace 26 años en la región de la Araucanía, recuperar la salud oral de la comunidad. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y la formación y entusiasmo de nuestros estudiantes de pregrado y especialidades, en un ambiente seguro y moderno, con la calidad que tú mereces. Somos la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Estamos conversando con la académica e investigadora de nuestra universidad, Viviana Letelier. Nos está contando acerca del hormigón reciclado. Estamos transmitiendo, recuerden todos, a través de las pantallas de UFRO Medios, el canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 en Telefónica del Sur y la señal online que está a través de ufromedios.cl, además de las redes sociales de UFRO Medios y nuestro Facebook también, que es cafecientifico.ufro. Así que continuamos esta conversación, está muy interesante porque es otra forma de reciclaje, o sea, estos residuos estábamos conversando que siempre están, que llenan los vertederos, va a ser una forma sustentable también de las empresas de hacerse cargo de sus residuos. Entonces, Viviana, ¿esta es la única forma de incorporar a la economía circular y la sustentabilidad de este tipo de materiales? ¿Hay algunas otras formas también? ¿Hay algunos otros elementos que podamos también, o que se espera reciclar en un futuro? Antonieta, yo le digo a mis alumnos, dime lo que tienes y te diré qué puedes hacer con ello, porque la verdad es que el mundo del reciclaje es súper lindo. O sea, yo porque soy enamorada de la investigación, pero te pongo el ejemplo, el vidrio se puede demoler y utilizar como reemplazo de cemento, que es súper interesante porque funciona súper bien. Hay que saber utilizarlo, así hay que saber hacerlo, pero funciona súper bien. El cemento es el mayor responsable de las emisiones de CO2 del hormigón. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos cargo de un reemplazo de cemento, nos estamos haciendo cargo de disminuir el impacto ambiental que genera el hormigón. Y para reemplazos de cemento, por ejemplo, de la industrial, de residuos industriales, tenemos polvo de vidrio, polvo de ladrillo. El polvo de ladrillo, por ejemplo, de muros de ladrillo, de estos medianeros, ¿no? Como para mezclado con mortero, funciona también como reemplazo de cemento. Las cenizas industriales, cenizas de las termoeléctricas, cenizas de cualquier planta que pueda tener, que utilice carbón de alguna forma dentro de su combustión. Esas cenizas buenas como reemplazo de cemento. Después tenemos otros reemplazos como son los mismos cerámicos, puedes utilizarlos como reemplazo de áridos. El caucho, que sabemos, los neumáticos se pueden también reutilizar como reemplazo de áridos. Eso entre otros. O sea, de verdad que hay un mundo de reciclaje en torno al hormigón y que en algunos casos te mejora. Te pongo el caso, si yo quiero bajarle la conductividad térmica o que mi hormigón sea un poquito más aislante, yo puedo utilizar, por ejemplo, caucho. De nuevo, limitado en ciertos porcentajes, y como el caucho me baja la resistencia, yo puedo meterle otro residuo que me ayuda a subir la resistencia y de alguna forma mantenerlo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden utilizar y muchas formas de hacer circularidad dentro de la construcción. Es muy interesante porque uno no se imagina como el reciclaje con estos elementos. La mayoría de las personas ya, el neumático quizás, como reutilizarlo para algunas cosas. Yo he visto estas colchonetas de yoga con neumáticos, ¿cierto? Pero a la construcción, que es algo que igual
es una explosión también, porque siempre se está construyendo cosas, ya sean carreteras, veredas, casas, edificios. Constantemente estamos teniendo nuevas construcciones y residuos también, porque botan algo para construir otra cosa más. Pero Viviana, aquí ya en la casa, aquí hablando ya de la universidad, ¿en qué están ustedes? Si nos puedes contar en qué va tu investigación, en qué están aportando ustedes también a todos estos nuevos estudios. Oye, en la casa podemos vanagloriarnos de que somos la universidad que más estudios hemos hecho de áreas reciclados. Nosotros tenemos como unos 12 años acá en la universidad trabajando en áreas reciclados. Entonces, la verdad es que estamos muy adelantados en conocimiento con respecto al tema en específico. Y ahora hemos incorporado, ahora en específico, estamos con 2 proyectos que estamos incorporando la carbonatación, o sea, la absorción de CO2 a través de materiales de construcción, que está siendo una maravilla, la verdad. Es como porque estamos viendo que a través de ciertos elementos, y dentro de esos, por ejemplo, el árido reciclado, nosotros hay ciertos componentes que absorben CO2, y cuando absorben CO2 se mezclan con elementos que existen dentro del material y se refortalece el árido. Entonces no solo estoy encapsulando CO2, sino que además estoy mejorando las propiedades de mi material. Y está siendo súper entretenido porque de repente nos estamos dando cuenta cómo hacerlo funcionar, cuándo funciona mejor, que hay muchos materiales, estamos haciendo como una gama de materiales como para poder saber cuáles son los que se absorben. Hay algunos que absorben más, otros que absorben menos, pero o sea, es la sensación de que como investigación estemos también colaborando con este granito de arena de absorción de CO2 y de poder tratar de revertir un poquito la tendencia que hemos llevado a través de estos materiales. Es muy bonita porque claro, cuando tú ves un residuo y lo ves que casi se comporta como el que hubiese utilizado materias primas no renovables, ¿no? Y el tradicional, digamos, y lo ves que se comporta tan bien y que tiene incluso algunas propiedades que funcionan incluso mejor, de verdad una maravilla. O sea, es como, y en eso estamos haciendo mucha investigación. Los alumnos están súper motivados porque en esta etapa o en esta generación el tema de la sustentabilidad es un tema súper motivador para ellos. Entonces estamos con el laboratorio lleno. El semestre pasado ya tuve que decir, no, esto no me cabe más gente en el laboratorio, así que no puedo dar más tesis. Viviana, nos comentabas que trabajabas con muchos estudiantes que están motivados, y dentro de nuestra audiencia siempre tenemos futuros estudiantes de nuestra universidad. ¿Qué debiesen de estudiar para poder trabajar en estos temas? Me imagino que igual esto es más o menos transversal y no solo una carrera estudia esto, ¿o sí? Nosotros, yo pertenezco al departamento de Ingeniería en Obras Civiles, y dentro de nuestra carrera está, o sea, de nuestro departamento está la carrera de Ingeniería Civil y la carrera de Ingeniería en Construcción. Se nos pasó el tiempo volando aquí conversando con Viviana. Aprendimos mucho de las cosas que podíamos reciclar, estos residuos de la construcción que uno normalmente los ve y no sabe qué hacer con ellos. Se pueden revalorar propios residuos, los costos bajen por circular, ¿cierto? Vamos a poder reciclar esto. Así que muchas gracias, Viviana, por enseñarnos todo esto, por compartirnos también en lo que estás trabajando. Mucho éxito en estas comisiones que estás participando para las nuevas normativas. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, Antonieta. Muchas gracias por la invitación. Y como decimos en cada programa, fue un tema muy, pero muy interesante. Así que le damos las gracias a Viviana, le deseamos mucho éxito en todos estos estudios que está realizando ahora con CO2, a sus estudiantes también, que tienen muchos estudiantes, y también animamos a todas las personas que nos están viendo, que están pensando qué voy a estudiar a la universidad, qué carrera me gusta esto, me gusta esto otro. Aquí también hay un área de la ingeniería civil en la que podrían llegar a trabajar y que puede también ayudar a todo este tema de bajar el consumo de recursos naturales, ocupando y reutilizando algunos otros recursos como esto que deja la construcción. Así que agradecemos nuevamente a Viviana Letelier por acompañarnos.
queremos agradecer también a quienes nos facilitan estar en este bonito estudio que es el Núcleo Científico y Tecnológico de Ciencias Sociales, a Ufromedios por prestarnos también sus pantallas para que nos puedan acompañar y nosotros estemos en su casa todos los miércoles a las 7 de la tarde, a todo el equipo profesional que está tras pantallas aquí, tras las cámaras del Café Científico, a Suchil Ramírez, Carmen Hernández y Alex Seguel. Y a todos ustedes por acompañarnos semana a semana, así que los dejamos invitados a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, que son cafecientifico.ufro, nuestro Instagram, nuestro Facebook. Les recordamos que si tienen algún tema de interés también nos pueden escribir, o si les gustaría saber de alguna cosita, algo, también bienvenidos son todo lo que nos puedan decir y acompañar también semana a semana. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas por las pantallas de Ufromedios. Nos vemos, chao. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.